Hoy es miércoles 29 de octubre de 2025 y estas son las noticias. Participan los ministros Loretta Ortiz e Irving Espinosa en panel sobre justicia para niñas, niños y adolescentes. Familiares de víctima de feminicidio piden a la Corte atraer el caso. Develan billete de lotería para conmemorar aniversario de la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Productores y comerciantes de la Central de Abastos de la Ciudad de México mantienen viva la tradición de Día de Muertos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y en nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Gabriela Herrera en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un amparo por el que se pronunciaría sobre cómo se debe establecer la obligación alimentaria cuando existen aparentes actos de violencia vicaria. Lo anterior con la finalidad de garantizar el interés superior de la infancia y la perspectiva de género. El Tribunal de Disciplina Judicial instaló la comisión de investigación que estará presidida por el magistrado Bernardo Batis Vázquez, quien destacó que la definición de justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, castigo al que es culpable y la protección de sus derechos a quien lo reclama. Precisamente, esta comisión analizará las quejas y denuncias en otra o en contra de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación. Por ello, agregó, se debe ser muy cuidadoso en la capacitación de quienes integran los órganos jurisdiccionales y en especial en la resolución de los casos en donde la investigación juega una parte fundamental. Madre de víctima de feminicidio pide a la Suprema Corte que ya no haya reposiciones de procedimientos en este tipo de casos. Sandra Karina, de 27 años, era una joven ingeniera quien compartía su vida con Luis Iván Rodríguez Figueroa. Una noche de mayo de 2020, Iván la tomó del cuello y la asfixió hasta privarla de la vida. El feminicida fue procesado, se estableció su culpabilidad y se le dictó una sentencia condenatoria de 55 años de prisión. Sin embargo, el sentenciado apeló la condena y logró que se le redujera. Finalmente, un tribunal colegiado determinó la reposición de todo el proceso. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia tomó la representación legal de este feminicidio ocurrido en el Estado de México. Es volver a revivir el juicio, volver a llevar las pruebas, volver a escuchar a los agresores, volver a tener la angustia de ir a los juzgados y regresar a sus casas sin sus hijas. Con la esperanza de que la Suprema Corte atraiga el caso y se pronuncie por dejar firme la sentencia, la familia acudió hoy a las instalaciones del Alto Tribunal. Pues decirle a la Suprema Corte de Justicia, pedirle, exigirle que ya no reposiciones de procedimientos a los casos de feminicidio, que tengan un poco de empatía por todas las familias que nos quieren volver a poner en el mismo camino, volver a esos lugares donde a veces nos resuelven, no nos resuelven, salimos peor que como cuando llegamos. Llamaron a la nueva Suprema Corte a sentar un precedente que facilite el acceso a la justicia por medio de criterios únicos que lleven a la resolución de los casos y eventualmente la reparación de los daños. Nos parece que la Suprema Corte tendrá que elaborar criterios que los tribunales colegiados de circuito, en todo caso, si les es retornado para que resuelvan con libertad de jurisdicción sobre las reposiciones o no, pues que no sea genérico, pues que no sea con total libertad de jurisdicción, sino que se pongan criterios, por ejemplo, la posibilidad que tienen las víctimas y las fiscalías de volver a encontrar los órganos de prueba que ya se desahogaron en juicio. Con esperanza de que el tema se resuelva a su favor y se le haga justicia a Sandra Karina, la familia fue recibida en la sede del Alto Tribunal. Con información de Isaac Albarrán para Plural TV. Los ministros de la nueva Suprema Corte, Loretta Ortiz e Irving Espinosa, participaron en un panel organizado por el DIF Nacional.
La ministra Loretta Ortiz Alf aseguró que esta nueva Suprema Corte de Justicia está comprometida para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Esto dijo frente a la previa integración, particularmente de la extinta segunda sala. Recordó un caso en el que votó en contra y en el que un hombre fue restituido en su plaza de profesor luego de ser acusado de cometer un delito sexual contra una niña de 3 años. El argumento de los otros ministros era que la niña no habló, que no dijo una sola palabra, que fue la madre la que expuso, pues presentó la denuncia, fue a la escuela, etcétera, 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 etcétera. Y que se ve en el acta, incluso en las actas, y en las declaraciones, que la que declaró fue la madre. Y yo les dije, es increíble, después de haber sido abusada una niña de 3 años, y en este caso yo vi a la menor de edad. La niña realmente no podía hablar. ¿Qué fue lo que pasó 3 meses después? Lo que pasó fue que abusó de otro menor. En el primer Congreso Nacional para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el ministro Irving Espinosa Betanzo subrayó que las personas juzgadoras tienen como reto proteger y garantizar los derechos de las infancias que están expuestas con el uso de dispositivos electrónicos que recurren cada vez más a la inteligencia artificial. Sabemos que la gran mayoría de las niñas, niños y adolescentes traen un celular, traen un dispositivo, ¿cómo le llaman?, electrónico inteligente, y a veces el simple hecho de que tengan la posibilidad de acceder a pues les permite en ocasiones aportar información, a veces sin tener la posibilidad sus padres o sus tutores de tener una revisión constante y permanente, y también puede ser un riesgo. Coincidió con la ministra Ortiz Alf en la necesidad de capacitar a operadores jurídicos respecto de los derechos de las infancias. Para Plural TV, Mario López Peña. Las personas que participan en procesos judiciales esperan un trato respetuoso y de cercanía con el juez, planteó la experta Emily Lagrata durante un encuentro organizado por las Casas de la Cultura Jurídica. El respeto, la escucha, el entendimiento y la toma de decisiones neutrales por parte de las y los jueces en los procedimientos judiciales fortalece la confianza de las personas en ellos como figuras de autoridad. Así lo indicó la especialista Emily Lagrata al participar en un encuentro organizado por las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte. Cuando este respeto viene de una autoridad, lo percibimos como de mayor influencia. No es alguien que es nuestro par, sino es alguien que está en ese puesto elevado, que tiene ese estatus profesional o en la sociedad, tiene un nivel más alto. Cuando esa gente le da respeto al público, es algo de mucha influencia y nos ayuda a generar ese sentido de confianza. Explicó que las personas que participan en procesos judiciales esperan ser tratadas con respeto y sentir que están ante un juez que escucha desde la apertura. El juez está siendo respetuoso, está permitiéndome hablar, no está presentando ningún sesgo. Agregó que la única forma de construir confianza y legitimidad es a través de las interacciones individuales entre un juez y una persona. Concluyó que la práctica de estos elementos para la construcción de confianza dentro de la justicia procedimental están basados en evidencia y son dimensiones que las personas valoran e influyen para que perciba una experiencia como justa. Para Plural TV, Laura Murillo. Vámonos rápidamente a unos mensajes y volvemos con más. Al regresar, dedica la UNAM su mega ofrenda a las peregrinaciones incesantes de los migrantes. Efectivamente, ya estamos de regreso. Organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y del Medio Ambiente
presentaron un amparo ante el juzgado 11º de distrito con el objetivo de detener el proyecto de la presa Margarita Maza, con el que se pretende suministrar agua a la capital de Oaxaca y a la zona metropolitana. Acusan que la obra avanza sin haberse realizado una consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas que podrían verse afectadas por su construcción. Exigen su derecho de acceso a la información y participación en proyectos públicos y que impactan el medio ambiente y el agua, a la par que hacen un llamado al Congreso para que estudie de fondo las iniciativas de ley de aguas presentadas con el fin de evitar que se avalen propuestas que legitimen el despojo. En otro tema, en el 10º aniversario de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF, la Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo. Para conmemorar el 10º aniversario de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, la Lotería Nacional develó un billete conmemorativo, acto en el que la procuradora Fabiola María Salas Ambrís dijo que esta emisión representa un impulso para implementar acciones que protejan los derechos de la niñez en el país. El organismo a su cargo, dijo, inicia una nueva etapa para ampliar su alcance, consolidar su labor y reforzar la atención a menores que enfrentan situaciones de riesgo. Esta década nos ha ayudado para fortalecer nuestra presencia institucional, ha consolidado nuestras acciones. Hemos descubierto mecanismos de coordinación con las procuradurías estatales y con las procuradurías municipales. Y sobre todo, hemos acompañado con sensibilidad y profesionalismo a miles de niñas, niños y adolescentes. La directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, aseveró que este billete rinde homenaje al trabajo realizado a favor de los derechos de la niñez y reconoce la labor de defensa impulsada por el DIF. Ha sido el rostro humano del Estado mexicano. Sin duda, este trabajo que ejercen frente a la infancia debe ser reconocido. Las autoridades llamaron a redoblar esfuerzos interinstitucionales y a fortalecer los mecanismos que garantizan el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y de fortalecer la cooperación para construir una sociedad más justa, más equitativa y respetuosa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para Plural TV, Rosy García. Migraciones, exilio, refugio y desplazamientos son la temática de este año de la ofrenda del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Desde la antigüedad, los humanos han emigrado de sus lugares de origen por diferentes razones sociales, económicas o políticas. Por ello, este año la mega ofrenda de la UNAM fue ideada para destacar las huellas de la historia que enmarcan este fenómeno. El Códice Boturini o la tira de la peregrinación, pues narra la salida de pueblos chichimecas de su lugar de origen, del norte de la República, hacia la Ciudad de México, Tenochtitlan. Ellos parten de Aztlán, del lugar de la blancura, por una señal que les da su dios Huitzilopochtli, en búsqueda de un lugar idóneo para ellos. Se trata de documentos históricos relacionados con la cosmovisión náhuatl en torno a la llegada de los primeros habitantes a lo que actualmente sería la Ciudad de México. La ofrenda del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM da cuenta de este recorrido haciendo una similitud con lo que pasan los muertos para llegar al Mictlán. Xoloscuincles que ayudan a cruzar ríos, cadenas de montañas que chocan entre sí, el Tepectlí, Iztepetl, cumbres de obsidiana. Posteriormente se llega a la Sierra Fría de Viento Cortante y al lugar donde la gente vuela como bandera, Pancuecuetlacayan. Y finalmente, en este recorrido llegamos al Mictlán, el lugar de los muertos, el hogar de Mictlantecutli y Mictlantecahuicualt. La ofrenda estará abierta al público viernes, sábado y domingo de las 10 de la mañana a las 10 de la noche en Ciudad Universitaria. Pero recordemos que las diferentes facultades de la UNAM también participan con ofrendas para conmemorar el Día de Muertos. Para Plural TV, Citlali Pérez.
Y los comerciantes de la central de abasto listos se encuentran ya también para la temporada del Día de Muertos. Laura Murillo hizo un recorrido y esto nos cuenta. Si usted está buscando variedades en cempasúchil, calabazas o camotes para la colocación de la tradicional ofrenda de Día de Muertos, le recomendamos visitar el corredor ecológico de la Central de Abastos de la Ciudad de México, en donde más de 400 productores y comerciantes ofrecen sus productos a precios justos para mantener vivas las tradiciones. Nosotros somos productores, la planta tiene un proceso de 3 meses. Desde la germinación de su semilla hasta el trasplante a la maceta. Muchos le dicen la flor de 1000 pétalos. Es una flor tradicional que pues muchos mexicanos se la llevan a sus altares para distinguir el aroma y para esperar a sus difuntos. Actualmente se encuentra en el corredor ecológico, en la periferia de la central de abastos, entre eje 5 y eje 6. Este lugar es nuevo, hubo una reubicación. Estamos funcionando las 24 horas durante toda la semana. En la romería pueden encontrar variedades de flor de cempasúchil, mini, clemolito, en maceta o flor de corte. Aquí venimos constantemente, año con año, venimos a comprar nuestras flores para nuestros altares. Es el olor que reciben nuestros queridos muertitos. Tenemos la idea de que ellos con ese olor llegan a la casa. Encuentra variedad de precios, muy buenos precios. No pagamos exceso, pagamos lo justo. En la central de abastos también puede visitar la zona comercial de una gran variedad de calabazas y camotes que aún con las pérdidas de cultivos por las inundaciones fue posible ofrecer al público. Lo mismo que venimos haciendo, vendiendo camotes y calabazas y ya hay unas canelitas y eso hay, piloncillos, sí, hay para el complemento para las calabazas. Muchas pérdidas, se perdieron cosechas, se perdieron, ¿cómo te diré? Muchos cultivos se perdieron, hubo muchísima lluvia, pero de esa lluvia algo quedó. Las distintas variedades de camotes y calabazas provienen de Michoacán, Chihuahua, Puebla, Guanajuato principalmente. Con imágenes de Eduardo Chávez y Sergio Vallejo, para Plural TV, Laura Murillo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de manera temporal un predio de 5 hectáreas en el que se detectó el cambio de uso de suelo sin autorización. Esto para establecer huertas de aguacate y limón en el paraje El Rincón del municipio de Contepec, Michoacán, dentro del área natural protegida para la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. En atención a una denuncia ambiental se realizó una inspección en materia forestal y se constató la afectación al ecosistema del bosque de encino pino por la tala ilícita de árboles y la siembra de cultivos agrícolas, al no contar con las autorizaciones correspondientes para el aprovechamiento forestal maderable ni para el cambio de uso de suelo, y ante el riesgo inminente del desequilibrio ecológico, se impuso como medida de seguridad la clausura total temporal de las superficies afectadas. En la inauguración del segundo Congreso Internacional sobre Derecho y Literatura en América Latina, especialistas hablaron sobre el papel precisamente de la literatura como una forma de resistencia política y cultural y su vinculación con el derecho. La literatura no es solo un instrumento de análisis jurídico, sino una forma de resistencia cultural, de resistencia política y una herramienta para analizar y conocer las violencias institucionales, las erosiones y las fracturas democráticas. Rodrigo Brito Melgarejo, jefe de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló lo anterior al inaugurar el segundo Congreso Internacional sobre Derecho y Literatura en América Latina. Podemos decir entonces que cuando el derecho y la literatura dialogan desde América Latina, no solamente interpretan el mundo jurídico, sino que reescriben ese mundo jurídico. Y esa reescritura es una forma de justicia. Para César Cortés Vega, presidente de la Asociación de Escritores de México, en tanto, dijo que en buena medida
todo logos, todo razonamiento y lo que funda la palabra implica también un asunto de derecho, donde se colocan las formas de pensar y las maneras de establecer sentido para darle orden a los significados. Y en esa medida los escritores y escritoras, somos de algún modo también fundadores de unas fórmulas específicas sobre la ley y también sus derivaciones interpretativas y sus derivaciones también de sentido en la ficción y en aquello que, siendo aún ficción, puede muy bien establecer vínculos con la realidad. Esa es nuestra principal labor. Destacaron la relevancia de fundar derecho desde América Latina, en la medida en que buena cantidad de formas de mirar la realidad y de establecer su normatividad son derivaciones regionales. Al demandar pensar en las leyes como una interdisciplina vinculada a las humanidades, concluyeron que sin literatura no hay derecho. Por tercer día consecutivo, operadores de pipas de agua se manifestaron, ahora en la autopista México-Querétaro, para exigir que les sea devuelta su fuente de ingreso, luego del operativo de las autoridades mexiquenses en el que se aseguraron inmuebles relacionados con sustracción ilegal de agua. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con su homólogo estadounidense, Jamieson Greer, para buscar un acuerdo comercial previo a la revisión del TEMEC, en seguimiento al contacto que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario norteamericano Donald Trump sobre el tema. Juzgadores cesados se manifestaron en las instalaciones del órgano de administración judicial para exigir el pago de las indemnizaciones que establece la reforma judicial, tales como el pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año laborado. 6 madres de familia de Puebla obtuvieron un amparo que ordena a las autoridades educativas del Centro de Atención Múltiple Jean Piaget reincorporar a sus hijos sordos al turno matutino del plantel y garantizarles la educación en lengua de señas mexicana. Al menos 49 personas murieron a lo largo del Caribe luego del paso del huracán Melissa, uno de los más intensos que se han visto en la región en décadas, que impactó en Jamaica como categoría 5. Se habla incluso de que un fenómeno así no había ocurrido en 90 años en esa zona. Tan solo en Haití hay 40 personas fallecidas y 10 desaparecidas. En Jamaica hay 8 muertos y en República Dominicana 1. También se registraron severos daños en la isla de Cuba y en las Bahamas, con decenas de inmuebles destruidos y recortes a los servicios básicos. Naciones Unidas alertó que el huracán provocó una devastación a niveles nunca antes vistos en la región. La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó por amplia mayoría una nueva resolución que exige el final del bloqueo a Cuba por parte de los Estados Unidos. Con esta, imagínense, suman ya 33 veces que desde 1992 la ONU pide el levantamiento del embargo económico, comercial y financiero a la isla. La resolución de la ONU no solo condena el bloqueo económico impuesto desde 1960, sino que también pide al gobierno norteamericano levantar todo el entramado de leyes y prohibiciones que no permiten, entre otras cosas, comprar productos extranjeros con dólares. El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 40 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. El gobierno federal alcanzó un acuerdo con liderazgos locales de productores de maíz de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Se beneficiará a 90,000 productores con un apoyo directo de 950 pesos por tonelada de maíz, creación de un nuevo sistema mexicano de ordenamiento de mercado y comercialización del maíz. Estados Unidos revocó 13 rutas actuales o planeadas de aerolíneas mexicanas y suspendió provisionalmente vuelos combinados de pasajeros y carga desde la AIFA. También canceló vuelos de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús y congela servicios combinados desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La presidenta Sheinbaum rechazó la medida y dijo que pedirá una reunión para revisar los fundamentos de esas acciones unilaterales.
La calificadora Fitch proyecta que el PIB de México crecerá 0.4% en 2025, desde la contracción prevista en junio. No obstante, advirtió que el débil crecimiento económico dificulta la consolidación fiscal. En tanto, H Ratings ratificó la nota soberana del país y cambió a estable su perspectiva de calificación tras mantenerla negativa 11 meses. Y el Senado de la República aprobó sin cambios la miscelánea fiscal del paquete económico 2026. La reforma al Código Fiscal establece el combate a la evasión fiscal y que las plataformas digitales permitan que la autoridad tenga acceso permanente en tiempo real a la información de sus sistemas o registros relacionada con operaciones de servicios que proporcionen. También se aprobó la reforma a la Ley Federal de Derechos que establece nuevas tarifas migratorias, 14.2% para visitantes sin permiso de trabajo y 100% para residentes permanentes. Fija el aumento del costo del acceso a museos y zonas arqueológicas bajo resguardo del INAH para personas extranjeras no residentes en México hasta en 209 pesos. La tercera reforma aprobada fue la de la ley del IEPS, que establece el aumento de impuestos a bebidas azucaradas, tabaco, videojuegos violentos y apuestas. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Óscar González y nos vemos en la próxima.